Hoy hablaremos acerca de la metodología de enfriamiento en concreto masivo. Estructuras masivas son estructuras sólidas macizas que se construyen colocando material en grandes piezas o mediante material continuo como el hormigón. Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales de forma que forman un todo que opone su pesadez y masa material a las solicitaciones que actúan sobre ella. Normalmente generan gran cantidad de calor en su construcción. ¿Cómo contrarrestamos el calor que genera la construcción de una estructura masiva de hormigón? El control de temperatura. Tenemos 4 elementos de un efectivo programa de control de temperatura. Algunos todos pueden ser utilizados en un proyecto de hormigón masivo. El control del contenido del cemento, donde la elección del tipo y la cantidad del material ceméntico puede disminuir la generación del calor del hormigón. El preenfriamiento, donde el enfriamiento de los ingredientes logra menor temperatura al momento de colocar el hormigón. Postenfriamiento, donde la disipación del calor limita la elevación de temperatura en la estructura. Administración de la construcción, donde se hacen esfuerzos para proteger la estructura de las diferencias de temperatura excesivas mediante el empleo de los conocimientos de manipulación del hormigón. Además contamos con otro procedimiento de cimbras. Con el fin de tener un mejor control de temperatura, el concreto masivo se debe colocar en capas, en lo posible poco profundas, es decir, de 1.5 a 3 metros de espesor. Además de los requerimientos usuales de las cimbras, deben tener anclajes empotrados. Además, para lograr una colocación firme y segura, la profundidad de empotramiento debe proporcionar el anclaje suficiente para soportar el impacto de vaciado del concreto, así como las presiones habituales del concreto durante su vibración. Además mencionaremos los equipos de protección. El concreto masivo cuyos agregados sean de tamaño superior a 1,5 pulgadas y con bajo contenido de cemento puede presentar dificultades en su colocación cuando se utilizan asentamientos bajos, por lo que es necesario un equipo de protección. Además, este equipo debe tener una frecuencia preferiblemente entre 5.500 y 8.500 vibraciones por minuto, y es necesaria la operación de al menos 2 o más vibradores simultáneamente para un mejor resultado. Hablamos también de las prácticas de vibración. Se recomienda que la vibración de concretos masivos se realice mediante capas múltiples de 30 a 50 centímetros de espesor, dependiendo del tamaño de los agregados. Tales capas se pueden compactar bien si hay una cierta penetración del vibrador en capas inferiores. Las capas deben estar constituidas por franjas de 1.8 a 3.6 metros de ancho. El extremo de cada capa superior debe apoyarse entre 1.2 y 1.5 metros en la capa de abajo, de modo que no se muevan cuando vibre la franja adyacente o las capas inferiores. ¿Para qué nos sirven las tuberías embebidas en el elemento de hormigón? El propósito de estas es hacer circular agua fría para la disipación de calor. Esto como método de control de la temperatura. El control de temperatura para estructuras pequeñas puede necesitar no más de una medida, como la restricción de fundir elementos de hormigón en horarios con temperatura ambiental baja o por la noche. Además, la cuidadosa elección de la granulometría de los agregados, el uso de mayor tamaño de agregado y una eficiente mezcla con bajo contenido de cemento. ¿Contamos con más maneras de contrarrestar el calor que genera la construcción de elementos masivos? Claro, prácticas comunes en obra. Dentro de estas prácticas comunes en obra, que son típicas para controlar los cambios de temperatura de la estructura de hormigón, se tiene el enfriamiento del agua, reemplazo del agua por hielo, almacenar bajo sombra los agregados, programación en horario nocturno, postenfriamiento por tuberías, control de las superficies de enfriamiento, evitar choques térmicos y la protección de los bordes. Gracias por vernos, esperamos que te haya gustado este video. Si quieres conocer más acerca de temas de construcción, te dejamos los enlaces a diferentes canales de nuestra universidad. Hasta la próxima.